Hay amores que entran en silencio, no con grandes confesiones ni gestos grandiosos, pero en el espacio entre las miradas, en la pausa antes de que alguien diga tu nombre, en la forma en que tu presencia parece suavizar sus aristas, incluso si nunca dicen una palabra. Lo has sentido antes, ese extraño y suave tirón de alguien que nunca te dijo cómo se sentía, pero de alguna manera lo sabías. O tal vez tú has sido esa persona. El amor no expresado a menudo se malinterpreta. Suponemos que es cobardía, inmadurez, momento perdido. Pero Carl Jung diría algo diferente. Diría, los sentimientos que no se expresan a menudo son los más cercanos al alma. Y cuando el alma habla, rara vez usa palabras. Jung creía que la mayoría de las relaciones humanas no ocurren en la superficie, sino debajo de ella, en el reino del inconsciente. Ese lugar misterioso donde el deseo y el miedo coexisten, donde las heridas moldean la atracción y donde a menudo amamos no con intención, sino con instinto. Por eso el amor no expresado puede sentirse tan abrumador, porque no es solo un sentimiento, es un encuentro entre dos psique, a menudo antes de que cualquiera de las personas sea siquiera consciente de ello. En este video, no solo vamos a enumerar señales de que alguien podría amarte en secreto. Vamos a profundizar. Exploraremos qué es realmente el amor no dicho, por qué ocurre y cómo se manifiesta a través del comportamiento, la emoción, la sincronicidad y los sutiles cambios energéticos, mucho antes de que se pronuncien las palabras. Porque la verdadera pregunta no es ¿me quieren? Es ¿qué está tratando de decir este silencio? Y si aprendes a escuchar atentamente, no con tus oídos, sino con tu conciencia, quizás finalmente escuches la respuesta que has estado intuyendo todo este tiempo. Hay un momento, silencioso, casi imperceptible, cuando alguien entra en tu vida y de repente, la atmósfera emocional cambia. Sientes una atracción. No es fuerte, no es dramático, pero es inconfundible. No se trata de lo que dicen o hacen, es algo sobre su presencia, la manera en que ocupan espacio en tu conciencia, como si siempre hubieran estado ahí. No en tu vida, sino en tu mundo interior. Carl Jung enseñó que cuando experimentamos ese tipo de atracción intensa, rara vez se trata de la persona frente a nosotros. Se trata del inconsciente que se agita en nuestro interior. Lo llamó proyección, un proceso en el que nuestra psique asigna material interno a un objeto externo. En otras palabras, nos enamoramos no de una persona, sino de una parte de nosotros mismos que aún no hemos conocido, y vemos esa parte reflejada en ellos. Puedes pensar que los amas, pero detente y observa más de cerca. ¿Te encanta cómo hablan? ¿O cómo te recuerdan la voz que nunca te permitieron usar? ¿Admiras su confianza? ¿O es la confianza que secretamente anhelas? ¿Anhelas su atención? ¿O el sentido de valía que parece despertar solo en su presencia? La mayoría de las personas imaginan la proyección como algo negativo, desplazar sus miedos, inseguridades o defectos a los demás. Pero Jung veía la proyección como algo mucho más complejo. A veces, proyectamos luz, nuestro potencial, nuestra inocencia, nuestra capacidad para la alegría. Estas partes de nosotros que han estado enterradas, por la vergüenza, por el dolor, por el tiempo, finalmente encuentran un lugar donde existir. Y a veces, ese lugar son los ojos de otra persona. De esta manera, el amor no expresado a menudo tiene menos que ver con la persona y más con lo que su presencia desbloquea en ti. Te sientes vivo a su alrededor, pero ¿son ellos? ¿O eres tú, finalmente saliendo a la superficie? Por eso este tipo de amor puede ser tan abrumador. No solo estás formando un vínculo, estás redescubriendo una parte de tu alma, una versión de ti que ha estado esperando, oculta, detrás de capas de supervivencia y silencio. Y porque esta versión se siente sagrada, frágil, poderosa, no hablas, titubeas, te dices a ti mismo que no es el momento adecuado.
o que te lo estás imaginando. Pero en el fondo hay un saber que esta conexión, aunque no se exprese, ya te ha cambiado. El problema es, cuanto más poderosa es la proyección, más fácil es confundir la fantasía con la verdad. No preguntas quiénes son, asumes, llenas los vacíos, escribes narrativas enteras basadas en unos pocos momentos pequeños. Reproduces cómo te miraron, cómo se pararon cerca de ti, cómo dijeron tu nombre, y en esos detalles construyes un mundo, no porque estés delirando, sino porque el alma habla en símbolos, y esta persona se ha convertido en uno. Pero los símbolos no son la cosa misma, son puertas de entrada, y cuando confundimos la puerta de entrada con el destino, nos quedamos atascados. Podrías quedarte emocionalmente atado a alguien que nunca ofreció claridad. Podrías sufrir por la ausencia de algo que nunca realmente comenzó. Podrías moldear tu identidad en torno a su atención o a la falta de ella, porque sin darte cuenta, su presencia se convirtió en un espejo para tu yo no vivido. Entonces, ¿cómo pasamos por esto sin perdernos a nosotros mismos? La respuesta de Jung no fue reprimir la proyección, sino reclamarla. Reconocer cuando ya no estás viendo a alguien como es, sino como necesitas que sea. Él llamó a este proceso retirar la proyección, no para dejar de amar, sino para empezar a amar conscientemente. Ese es el verdadero poder de la proyección. Te muestra lo que anhelas. Hace visibles los deseos invisibles de tu mundo interior. Y si puedes sostener el espejo sin aferrarte a la imagen, puede llevarte de regreso a casa, a ti mismo. Entonces pregúntate, ¿conozco a esta persona? ¿O conozco la versión de mí que despiertan? ¿Estoy enamorado de quiénes son? ¿O quién me convierto a su alrededor? ¿Los anhelo? ¿O anhelo lo que siento en su presencia? Estas no son preguntas de duda, son preguntas de profundidad. Porque una vez que ves la proyección, comienzas a ver a la persona real. Y lo más importante, comienzas a verte a ti mismo. Tal vez has pasado años llevando sentimientos no expresados por alguien. Tal vez has vivido temporadas enteras de tu vida en un anhelo silencioso. Eso no es un fracaso. Eso no es una debilidad. Eso es evidencia de un alma que está tratando de volverse completa. La persona que amaste puede que nunca sepa lo que significó para ti, pero cumplieron un propósito, abrieron una puerta, no a una relación, pero a una parte de ti que había estado oculta durante demasiado tiempo. Y ahora, la verdadera pregunta es, ¿seguirás persiguiendo el reflejo? ¿O finalmente te volverás hacia la fuente? A veces, los sentimientos más profundos no se expresan, no porque sean débiles, sino porque son demasiado reales. Probablemente lo hayas sentido antes, una extraña tensión en la presencia de alguien, una suavidad detrás de su reserva, un momento fugaz de ternura que desaparece antes de encontrar palabras. Sientes que ellos sienten algo por ti, quizás incluso profundamente, pero se echan atrás, fingen, desvían, o peor, desaparecen. ¿Qué está pasando? Carl Jung diría, el amor no desapareció, se retiró a la sombra. La sombra es todo lo que hay dentro de nosotros que nos dijeron que no debíamos ser. Contiene los rasgos que suprimimos, los impulsos que negamos, las emociones que tememos sentir. No solo las malas, sino a menudo las más hermosas. Vulnerabilidad, anhelo, ternura, el deseo de pertenecer. Cuando estas partes son rechazadas durante mucho tiempo, no desaparecen, se esconden. Y cuando el amor los despierta, la sombra reacciona. Imagina a alguien creciendo en una familia donde el afecto se veía como debilidad, donde llorar era vergonzoso, donde admitir que te importaba significaba darles poder sobre ti. Ese niño no deja de querer amor, simplemente aprenden a no mostrarlo. Avancemos hasta la adultez, y de repente te conocen. Despiertas algo antiguo, algo frágil, algo olvidado.
les aterra. Se sienten atraídos por ti, pero también a la defensiva. Se sienten vistos, pero también expuestos. Anhelan la conexión, pero temen desaparecer dentro de ella. Este es el paradoja del amor atado a las sombras. Cuanto más real es el sentimiento, más amenazante se vuelve. Porque el sentimiento no solo invita a la cercanía, amenaza la propia identidad que han construido para sobrevivir. Puede que ni siquiera entiendan lo que está pasando. Se dirán a sí mismos que están solo ocupados, no listos, o no sienten eso. Pero su evitación rara vez tiene que ver contigo. Se trata de la parte de ellos mismos que no están dispuestos a enfrentar. Y tú simplemente tocaste esa puerta. Jung dijo: la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y el amor verdadero, es un espejo que no miente. Refleja cada pieza inconclusa que hemos dejado en la oscuridad. Por eso el amor no expresado a menudo parece contradictorio. Son amables, pero distantes. Comprometidos, luego distantes. Abierto, luego reservado. Sientes que se retiran no porque no les importe, sino porque sí les importa. Y preocuparse significa enfrentar el miedo a ser vulnerable, a no ser suficiente, a ser herido de nuevo. Es como ver a alguien estremecerse ante su propia alegría. Incluso podrían alejarte, no porque quieran perderte, sino porque el peso de ser visto es insoportable. Si estás en el lado receptor de esto, puede resultar confuso, doloroso, como un desamor en cámara lenta en el que nunca aceptaste participar. Pero una vez que entiendes la sombra, comienzas a ver la danza por lo que es. No rechazo, sino resistencia. Una guerra silenciosa entre lo que sienten y lo que creen que se les permite sentir. Y a veces, eres tú quien está empujando. Tal vez has sentido el amor creciendo dentro de ti, subiendo como una marea. Y justo cuando llega a la superficie, algo se aprieta en tu pecho. Te echas atrás. Dices, probablemente no sientan lo mismo. Te quedas en silencio. No porque el amor muriera, sino porque era demasiado grande para la habitación que habías construido alrededor de tu corazón. Esto es trabajo de sombra en acción. La sombra no es algo a lo que se le deba culpar. Es algo que debe ser comprendido, porque dentro de cada retirada hay un anhelo más profundo de acercarse, pero de manera segura, suave, sin vergüenza. Jung creía que solo cuando integramos la sombra, cuando dejamos de luchar contra nuestras propias profundidades, podemos amar plenamente. Hasta entonces nuestro amor permanece fracturado, fragmentado, casi. Entonces, ¿qué hacemos cuando sospechamos que alguien nos ama, pero su sombra no les permite actuar en consecuencia? No perseguimos, no actuamos, no nos encogemos para encajar en su evasión. Testificamos, con límites, con compasión, sin abandonarnos a nosotros mismos. Porque si su sombra tiene miedo de la luz, ninguna cantidad de tu amor los sacará de ella hasta que elijan enfrentarse a ella. Lo más poderoso que puedes hacer es enfrentar lo tuyo. Porque el amor no se trata solo de conexión, se trata de capacidad. Y si el mundo interior de alguien no ha hecho espacio para la ternura, siempre encontrará una manera de huir de lo que dice buscar. Déjalos. Déjalos encontrar su camino, o no. Pero no confundas la distancia con la falta de sentimiento, y tampoco confundas la intensidad con la intimidad. A veces las personas desaparecen porque se preocupan más de lo que están dispuestas a admitir. A veces, las personas se retiran porque tu presencia les hace sentir todo lo que han intentado olvidar. No es tu culpa, y no es tu responsabilidad solucionarlo, porque el amor verdadero, incluso el no expresado, no necesita ser perseguido. Solo necesita ser visto, entendido y honrado por lo que es. Un momento de verdad demasiado pesado para que la máscara lo cargue. Antes de que la mente entienda, el cuerpo ya sabe. Lo sientes en la forma en que alguien empieza a hablar como tú,
usando tus frases, imitando tu tono. Notas cómo se ríen justo después que tú, no para imitarte, sino porque algo en su sistema nervioso responde al tuyo. Su presencia parece sintonizar contigo sin esfuerzo. No planeaste esto, tampoco ellos, pero de alguna manera sus cuerpos están en sintonía. Carl Jung no llamaría a esto una coincidencia. Diría que el inconsciente está en acción, silenciosamente, de manera invisible, atrayendo a dos psiques hacia la resonancia. Y cuando las palabras titubean, el cuerpo a menudo da un paso adelante para hablar. En términos junguianos, este fenómeno no es solo una imitación social. Es lo que sucede cuando la frontera entre yo y tú comienza a desdibujarse, cuando la energía emocional, no dicha y no liberada, comienza a expresarse a través del movimiento, la postura, la expresión. Esto es el reflejo, y es uno de los signos más sutiles, pero poderosos, de una conexión no verbal. Imagina esto. Estás sentado frente a alguien, y cuando te mueves en tu asiento, ellos también lo hacen. Te inclinas hacia adelante. Momentos después, ellos también. Descansas la mano en tu barbilla. 2 minutos después, ellos también lo imitan. No conscientemente, sino con ese tipo de suave retraso que delata instinto, no intención. No es un cumplido. No es manipulación. Es una especie de sincronización inconsciente, como dos instrumentos que lentamente se afinan. Y no sucede con todos. El reflejo tiende a surgir solo cuando hay una carga emocional profunda. Cuando tu presencia activa algo en ellos, ya sea deseo, curiosidad, admiración o algo que ni siquiera pueden nombrar. Los psicólogos a menudo atribuyen esto a las neuronas espejo, la base biológica de la empatía. Pero Jung lo llevaría un paso más allá de la biología, hacia lo simbólico. Diría que el reflejo es una manifestación de la función trascendente, un puente entre la conciencia y el inconsciente, entre dos personas, a través del cuerpo. Y en el amor, especialmente el amor no expresado, el cuerpo se convierte en el primer traductor, porque los sentimientos que no están listos para ser verbalizados no desaparecen, se redirigen, se filtran de lado. Y uno de los primeros lugares donde aparecen es en el comportamiento. Notarás cómo cambia su voz cuando están contigo, más suave, más despacio, más cuidadoso. Notarás sus gestos, más abiertos, más receptivos, más sintonizados. Podrías notar que están inusualmente atentos a tu ritmo, qué tan rápido hablas, cómo te mueves, cómo te sientas cuando estás relajado en comparación con cuando estás a la defensiva. Nada de esto es accidental, porque el inconsciente no solo siente, responde. Busca maneras de pertenecer a aquello que le atrae, y el reflejo es su acto sutil de decir, estoy aquí. Yo también siento esto. No sé cómo decirlo aún, pero mi cuerpo sí lo sabe. Pero no todo el reflejo tiene un significado. Algunas personas imitan por condicionamiento social, cortesía o el deseo de ser agradables. Entonces, ¿cómo puedes distinguir la diferencia? Jung nos diría que observemos la exclusividad y la profundidad. ¿Esta persona refleja a todos o solo a ti? ¿Sucede cuando la habitación está en silencio? ¿Cuando nadie más está mirando? ¿Cuando la energía baja y algo no dicho queda en el aire? ¿Su sintonía es casual? ¿O sientes que tu presencia cambia algo en ellos, como si su sistema se recalibrara a ti? El verdadero reflejo en el contexto del amor no expresado se siente como una sintonización emocional, como si estuvieran tratando, sin saberlo, de sintonizar con tu frecuencia. Y a menudo viene con contradicción, porque justo después de reflejarte, podrían retirarse, enfriarse, desapegarse. ¿Por qué? Porque el cuerpo habló la verdad, y ahora la mente entra en pánico. La persona, la autoimagen cuidadosamente curada, se da cuenta de que se le escapó, que algo íntimo fue revelado,
y así la persona se retira, tratando de recuperar una verdad que ya se había revelado. Podrías pensar que te lo imaginaste, podrías dudar, pero si prestas mucha atención, verás el patrón. Cuanto más se acercan, incluso inconscientemente, más necesitan recuperar el control. Eso es lo que pasa con el amor no dicho. Rara vez llega en línea recta. Llega en bucles, en destellos, en silenciosas traiciones del yo. ¿Y el cuerpo? Traiciona la máscara cada vez. Entonces, ¿qué deberías hacer cuando notas que alguien te está imitando de esta manera? Nada dramático, sin confrontación, sin descifrar como un detective. Solo observa, solo mantente despierto, porque a veces lo más respetuoso que puedes hacer con el amor no expresado es presenciarlo, sin forzar, sin demanda. Deja que el cuerpo cuente su verdad, incluso si la boca nunca lo hace, porque en un mundo obsesionado con las palabras, hay algo profundamente íntimo en el lenguaje de lo no dicho. Y si alguna vez has atrapado a alguien imitando tu respiración, igualando tus pasos, terminando tu oración antes que tú, no porque lo hayan ensayado, sino porque lo sintieron, ya has vislumbrado el baile silencioso de dos mentes inconscientes. Y eso también es una especie de amor. Piensas en ellos, y tu teléfono se ilumina. Sueñas con ellos, y al día siguiente aparecen en el lugar más inesperado. Una canción suena en la radio, un nombre se desliza en la conversación. Su aroma está en el aire, y no han estado cerca. Se siente aleatorio, pero algo en tu pecho susurra lo contrario. Se siente cronometrado, como un mensaje, como si el universo estuviera llamando suavemente. Carl Jung lo llamaría sincronicidad, una coincidencia significativa sin causa lógica, pero con una profunda resonancia simbólica. Y en el contexto del amor no expresado, la sincronicidad se convierte en la cámara de eco del inconsciente, un lugar donde las cosas que no podemos decir encuentran otras formas de manifestarse. Jung creía que no estamos separados del mundo que nos rodea, que nuestro estado psíquico interno puede alinearse con eventos externos de maneras que son emocionalmente significativas. No porque los atraigamos con nuestros pensamientos, sino porque el inconsciente busca expresión, y si no se le permite hablar directamente, deja migajas en la realidad. En el amor no expresado, las sincronicidades son comunes, y a menudo inquietantes. Dos personas que no han hablado en meses, pero de repente se encuentran 2 veces en una semana. Un recuerdo compartido aparece en sus feeds al mismo tiempo. Uno de ellos borra un mensaje, justo cuando el otro abre el chat. Ninguno de estos eventos es grandioso. Son sutiles, fáciles de ignorar. Pero cuando estás sintonizado, no ansioso, no desesperado, sino presente, sientes la corriente subyacente, como si la realidad estuviera respondiendo a algo que ninguno de ustedes ha dicho. Jung diría, estos no son signos de que estén destinados a estar juntos. Son símbolos, y los símbolos no son literales. Son invitaciones psicológicas. Un momento sincrónico es un portal. No está ahí para darte certeza. Está ahí para hacerte escuchar más atentamente lo que se mueve bajo tu superficie. Digamos que piensas en alguien del pasado, y en cuestión de horas te envían un mensaje. Te sientes sorprendido, tal vez esperanzado, tal vez confundido, pero en lugar de saltar a conclusiones, me deben extrañar o es una señal de que pertenecemos juntos, detente. Pregunta, ¿qué parte de mí se activó justo antes de que esto sucediera? ¿Te sentías solo? ¿Nostálgico? ¿Empoderado? ¿La memoria surgió de la claridad o del anhelo? Porque a veces la sincronicidad no significa que estén pensando en ti. Significa que finalmente estás en contacto con algo que necesita ser sanado o completado. Y a veces están pensando en ti, pero desde el mismo lugar. Asunto sin terminar.
emociones no expresadas, anhelos no resueltos. Eso es lo que hace que el amor no expresado sea tan complejo. Puedes estar conectado con alguien profundamente y aún así no estar en la vida del otro. Y la sincronicidad se convierte en la línea silenciosa que permanece abierta, como una frecuencia zumbando bajo el ruido. Pero aquí es donde muchas personas se quedan atascadas. Confunden la sincronicidad con la instrucción. Ven un signo y lo toman como una orden, para enviar un mensaje, para perseguir, para confesar. Pero Jung nos recordaría, el propósito de un símbolo es la conciencia, no el control. Así que cuando ocurran estos momentos, cuando la vida se alinee de maneras que te hagan sentir un nudo en el pecho, no te apresures a responder. En su lugar, reflexiona. ¿Cuál es el tono emocional de esta coincidencia? ¿Qué hay en mí que está pidiendo ser visto ahora mismo? ¿Se trata de ellos? ¿O se trata de que mi inconsciente finalmente está hablando con claridad? Porque aquí está la verdad más difícil. La sincronicidad es real, pero no siempre se trata de la otra persona. Se trata de tu relación con tu propia psique. Es el sí mismo, en términos junguianos, llamando tu atención hacia algo sagrado. Un patrón, una herida, una verdad que está lista para surgir. Entonces, ¿qué haces cuando sientes esa señal? No sigues la señal ciegamente, te vuelves curioso, preguntas, ¿por qué ahora? Miras hacia adentro, no hacia afuera, y sobre todo, te mantienes con los pies en la tierra, porque el inconsciente puede ser vasto, pero el ego aún necesita caminar con los pies en la tierra. El amor no expresado a menudo crea una niebla emocional. Lo sientes en todas partes, incluso cuando no están. Y la sincronicidad puede sentirse como una prueba de que todavía están ahí, todavía conectados. Pero el amor, especialmente el amor silencioso, exige madurez, sentir la resonancia, sin necesitar resolución, confiar en el momento, sin exigir una conclusión. Jung nunca dijo que la sincronicidad garantizara algo, dijo que revela algo, y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Así que la próxima vez que la realidad parpadee de una manera familiar, una mirada, una letra, una línea de un libro que sientas que fue escrita solo para ti, haz una pausa. Quizás no se trate de ellos, tal vez se trate de ti, de tomar conciencia de lo que ha estado esperando en la oscuridad. Y ahí es donde comienza la verdadera conexión. Las palabras pueden mentir, pero el cuerpo nunca lo hace. Todos hemos estado allí, frente a alguien que no dice nada, pero cuyos ojos lo dicen todo. La mirada que se queda demasiado tiempo, o se rompe demasiado rápido. El nervioso cambio de postura, el suspiro entrecortado cuando te acercas demasiado. Les preguntas qué les pasa, se encogen de hombros, pero ya lo sabes. Eso es porque cuando los sentimientos no se expresan, no desaparecen. Encuentran otras salidas. Carl Jung creía que el inconsciente siempre busca expresión, y cuando la mente consciente suprime la emoción, especialmente la emoción vulnerable, aterradora o desconocida, el cuerpo se convierte en su mensajero. En el amor no expresado, esto se vuelve especialmente visible, porque el sentimiento es demasiado tierno para ser admitido y demasiado fuerte para ser ocultado. Mira sus ojos. Te mirarán cuando piensen que no los estás mirando. Te memorizarán con miradas, solo para apartar la vista en el momento en que tú la devuelvas. La mirada, diría Jung, es arquetípica. Es uno de los primeros lenguajes simbólicos que aprendemos. Habla antes del habla y contiene más que significado, contiene emoción. Algunos ojos dicen, te extraño, incluso cuando la boca permanece en silencio. Otros dicen, no sé qué hacer con lo que siento. Otros gritan en silencio, ojalá pudiera estar más cerca, pero no sé cómo. Y no son solo los ojos. Es la voz que tiembla ligeramente cuando se menciona tu nombre.
Es la forma en que sus hombros se tensan cuando hablas de otra persona. Es la forma en que toda su energía cambia cuando entras en la habitación, como si su sistema se reconfigurara de repente para manejar el peso de tu presencia. Estas no son señales que puedas fingir, no por mucho tiempo, porque cuando el amor es silencioso, la persona, la máscara social que Jung dice que todos llevamos, comienza a agrietarse bajo presión. La máscara quiere actuar normalmente, la sombra quiere esconderse, pero el cuerpo gotea. Tal vez se vuelvan torpes a tu alrededor, hablan demasiado o muy poco. Tal vez sus chistes no tengan gracia, o de repente se vuelven hipersensibles a sí mismos. No son defectos, son reacciones fisiológicas al calor psicológico. Es como si estar cerca de ti activara una parte de ellos que normalmente mantienen oculta. Un yo más suave, un yo más expuesto, un yo más vivo. Y como aún no saben cómo manejar esa versión, titubean. Y tal vez tú también cambies cuando están cerca. Tal vez tu cuerpo se tense o tu voz se suavice sin permiso. Tal vez te arreglas el cabello sin darte cuenta. Tal vez digas demasiado o te contengas demasiado. Porque cuando la conexión es real, incluso si no se expresa con palabras, el cuerpo la registra antes de que la mente le dé permiso. Jung a menudo hablaba del sí mismo, la totalidad de quienes somos, tanto conocidos como desconocidos. Y en momentos de conexión no verbal, es como si el yo se reconociera en otro, no completamente, no claramente, pero lo suficiente para agitar las aguas. Y el cuerpo se convierte en la onda en la superficie. Entonces, ¿cómo sabes cuándo el cuerpo está diciendo la verdad? No se trata de acciones aisladas, se trata de patrones, la forma repetida en que se congelan cuando entras, la forma en que su voz siempre titubea en el mismo momento, la silenciosa protección de tu espacio, como si estuvieran guardando algo que no se les permite reclamar. Estos no son clichés románticos, estos son símbolos, símbolos crudos, incómodos, maravillosamente humanos, de algo que quiere ser conocido pero que aún no ha encontrado la seguridad para emerger. Y sí, a veces la mirada miente, a veces idealiza proyectos, deseos sin profundidad. Entonces, ¿cómo podemos distinguir la diferencia? Presencia. Cuando el cuerpo de alguien habla con cuidado, no con actuación, cuando su atención se detiene sin exigir, sin consumir, sin arrastrarte a su confusión, ahí es cuando el amor podría estar presente. No en control, pero en ser. Su mirada no solo te mirará, te recibirá. Su cuerpo no solo te responderá, se relajará a tu alrededor. Aunque no lo digan, se quedan. Porque cuando el amor es verdadero, incluso si no se dice, no se trata solo de nerviosismo, se trata de reverencia, una especie de temblor sagrado ante algo real. Así que la próxima vez que veas el cuerpo de alguien traicionar lo que su boca no dirá, no presiones, no presiones. No interpretes demasiado rápido, solo pausa, respira, testigo, porque en ese momento puede que no te hayan dicho la verdad, pero su cuerpo ya lo hizo, y a veces eso es solo el principio, porque después de que el cuerpo habla, después de que la mirada se detiene, después de que la voz tiembla, algo más silencioso comienza a emerger. No en el tacto, no en palabras, pero en la atención, en la forma en que te recuerdan, incluso cuando no estás presente, en la forma en que llevan tu presencia, no como una carga, sino como un ritmo silencioso que vive en el fondo de sus días. Es entonces cuando entramos en la siguiente capa de amor no dicho, la capa del cuidado silencioso, de memoria emocional, del amor expresado no en declaraciones, sino en detalles. Para este momento, ya lo has visto todo, las miradas, el lenguaje corporal, el cuidado silencioso. Has sentido el peso del silencio entre dos personas
que tal vez nunca digan su verdad en voz alta. Y tal vez te estés preguntando, ¿fue amor? ¿O fue algo más? Este es el momento en que Jung nos pediría que pausiéramos, retroceder de la emoción, no para negarla, sino para examinarla. Porque no todos los sentimientos intensos son amor, y no toda conexión es lo que parece. Jung nos advirtió sobre la proyección, el proceso inconsciente de colocar partes de nosotros mismos en los demás. A veces, lo que creemos que es amor, en realidad es reconocimiento. Vemos en ellos lo que nos falta en nosotros mismos. Les asignamos un papel en una historia que comenzó mucho antes de que llegaran. Piensas que son el indicado. Pero, ¿y si simplemente son el símbolo? Un espejo, un marcador de posición, un sustituto maravillosamente convincente para algo no resuelto dentro de ti. Esto no quiere decir que tus sentimientos no fueran reales. Lo eran. Pero lo real no siempre significa recíproco. Y definitivamente no siempre significa relacional. El amor es una apertura. La proyección es una búsqueda. Cuando proyectamos, no estamos amando a la otra persona. Estamos tratando de encontrarnos a nosotros mismos a través de ellos. Nos enamoramos de su confianza porque hemos repudiado la nuestra. Anhelamos su afecto porque hemos olvidado cómo dárnoslo a nosotros mismos. Buscamos su atención porque en algún lugar dentro de nosotros todavía estamos tratando de ganar amor como teníamos que hacerlo de niños. Y así se siente magnético, adictivo, profundo en el alma. Pero no es amor, es anhelo disfrazado de destino. Entonces, ¿cómo sabemos la diferencia? Pregúntate, ¿esta conexión me hace sentir completo o me hace sentir como si estuviera persiguiendo constantemente una parte de mí que falta? ¿Me atrae esta persona tal como es? ¿O estoy apegado a quien imagino que podría ser para mí? ¿Los amo? ¿O amo la versión de mí mismo que me convierto cuando estoy cerca de ellos? El amor es expansivo. La proyección es limitante. El amor ve al otro tal como es, imperfecto, humano, libre. La proyección idealiza, distorsiona y exige en silencio. Por eso la proyección duele, porque eventualmente la imagen se rompe. Te decepcionan, o peor aún, ni siquiera sabían que les estaban asignando un papel en tu obra inconsciente. Construiste una historia alrededor de una persona que nunca aceptó protagonizarla. Pero aquí está la verdad sanadora. La proyección no es un error, es un mapa. Te muestra lo que valoras, lo que deseas, lo que has perdido. Te muestra qué parte de ti todavía está en la sombra, aún esperando ser vista. Y una vez que reconozcas la proyección, puedes comenzar el trabajo que Jung llamó individuación, el camino de integrar los fragmentos del yo, de volverte completo, para que el amor futuro no sea una búsqueda de completud, sino una ofrenda de ella. Dejas de necesitar que te vean, porque finalmente te has visto a ti mismo. Dejas de esperar que ellos arreglen la herida, porque ahora has aprendido a sostenerlo. Aquí es donde el amor no dicho se transforma. Ya no es una fantasía, ya no una sala de espera, pero una lección, un punto de inflexión, un espejo que, una vez limpiado, ya no muestra al otro, sino a ti. Y en ese momento la pregunta cambia. ¿No me amaron de vuelta? Pero, ¿qué despertó esta conexión en mí? ¿Qué vi en ellos, que ahora elijo recuperar en mí mismo? Esa es la belleza del trabajo de Jung. Nunca termina con un desamor, termina con conciencia, y la conciencia es liberación. Algunas cosas son más claras cuando nunca se dicen. Tal vez nunca te lo dijeron, quizás nunca lo hagan, pero lo viste, no en sus palabras, sino en la pausa, la mirada, la forma en que se quedaron lo suficientemente cerca para sentir, pero lo suficientemente lejos para nunca confirmarlo. Eso no lo hace imaginario, simplemente lo hace no resuelto. Y a veces,
Así es como se ve el amor. No un principio, no un final. Solo una presencia que pasó a través de ti y dejó una marca. Carl Jung no nos pidió que busquemos el cierre. Nos pidió que viéramos con claridad, que supiéramos la diferencia entre lo que es y lo que hemos proyectado sobre ello. Una vez que lo ves, dejas de esperar, dejas de reescribir, dejas de necesitar que la otra persona termine la historia, porque ahora sabes lo que fue, no un malentendido, no es un tal vez, simplemente no dicho, y eso fue suficiente. Si esto te hizo hacer clic, si le puso nombre a algo que has llevado demasiado tiempo, deja un comentario. Lo noté, porque algunas verdades no necesitan ser declaradas, solo necesitan ser reconocidas. Y una vez que lo hagas, nunca volverás a amar a ciegas.